La física es una de las ciencias naturales que más ha contribuido al desarrollo y bienestar del hombre, porque gracias a su estudio e investigación ha sido posible encontrar en muchos casos una explicación clara y útil a los fenómenos que se presentan en nuestra vida diaria. Saludos, queridos estudiantes de sexto de secundaria. Qué bueno que estás aquí para compartir nuestra interesante clase de hoy. Soy Sonia García, tu profesora de física. Recuerda que estamos trabajando desde casa para preservar nuestra salud. Recuerda seguir nuestras clases por televisión, radio o internet y seguir trabajando con tu cuadernillo. Al finalizar este tema podrás seleccionar y utilizar estrategias, procedimientos, técnicas y herramientas para diseñar y ejecutar experimentos. Asumir con responsabilidad crítica el impacto en su salud, evaluando y previniendo los riesgos de seguridad en la búsqueda de soluciones a problemas, fenómenos naturales, situaciones cotidianas y laborales. Antes de iniciar la clase de hoy, colócate en tu espacio de trabajo y organiza tus útiles escolares que necesitarás. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora, una regla ¡Listo! Vamos a aprender. En clases anteriores analizamos el movimiento, lo clasificamos y describimos magnitudes, tanto para un movimiento uniforme como para un movimiento variado. En la clase de hoy estudiaremos el movimiento parabólico y sus casos para interpretar, analizar y comunicar el tema de la cinemática a través de gráficas experimentales y simulaciones. Cuando realizamos cualquier tipo de actividad deportiva que involucra algún balón o pelota, se observa que hay un movimiento muy característico que suele pasar. Es un movimiento cuya trayectoria representa una parábola. Este movimiento lo podemos observar cuando jugamos fútbol y pateamos una pelota, cuando jugamos baloncesto y lanzamos la pelota al aro desde la línea de 3, al jugar tenis, ping-pong o golf, al lanzar una piedra o cuando vemos que desde una mesa una pelotita se desliza y cae. Este es un movimiento parabólico. Imaginemos que a este trayecto lo vemos en un gráfico en donde combinamos dos características que ya hemos estudiado del movimiento: la altura y el alcance o desplazamiento. En la línea vertical, este movimiento es acelerado debido al efecto de la gravedad. Esta partícula, cuerpo o proyectil está sujeta a interaccionar con la Tierra y cuando se encuentra próximo a la superficie de la Tierra, el valor de la gravedad se puede considerar constante, con un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Sin embargo, en la horizontal, este se mueve con aceleración cero, es decir, no hay cambio de la componente de la velocidad en la dirección del eje X. Esto se interpreta que no importa en qué parte de la trayectoria nos encontremos, siempre mantendrá el mismo valor inicial de la componente de la velocidad en la dirección X. Esto explica que no hay aceleración en la componente horizontal del movimiento parabólico. Este movimiento ocurre en el plano XY, lo cual consideramos que es un movimiento en dos dimensiones. Si partimos de las características de las variables, podemos observar que la velocidad inicial de la componente de la velocidad en dirección X es constante. Esto explica por qué no hay aceleración en la componente horizontal del movimiento parabólico.
observamos que este movimiento es movimiento horizontal rectilíneo uniforme con velocidad constante, donde B inicial es igual a rapidez inicial y B inicial en X es igual a la componente horizontal de la velocidad inicial. En el movimiento vertical rectilíneo uniformemente acelerado con velocidad inicial hacia arriba y aceleración de la gravedad, donde B inicial en Y es la componente vertical de la velocidad inicial, que si cambia va disminuyendo en el recorrido por la aceleración de la gravedad, pero es cero a la altura máxima y luego aumenta mientras cae. Es interesante observar que en la Luna, donde la gravedad es un sexto menor a la gravedad de la Tierra, con las mismas condiciones iniciales del movimiento, tendríamos la misma forma de la trayectoria parabólica, pero tendremos cambio en la altura y en el alcance. Analicemos lo siguiente. ¿Qué sucede si inicialmente lanzamos una pelota de manera horizontal, como cuando observamos el chorro de agua de una manguera que colocamos de forma horizontal? Tendríamos una combinación de dos movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme cuando se lanza la pelota con velocidad constante y luego, por la acción de la aceleración de la gravedad, baja en caída libre, formando una parábola al descender al suelo, con velocidad variable y aceleración constante igual a G, que es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Aquí tenemos el gráfico en donde tenemos una altura y desde esa altura es lanzada la pelota y tenemos ahí la componente horizontal B en X. Si nos fijamos, el movimiento en la parte de arriba es horizontal y luego empieza a descender, convirtiéndose entonces en la componente B en Y, porque viene cayendo en caída libre, en donde la componente en Y es igual a menos G, que es igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es lo que acabamos de explicar anteriormente. Aquí tenemos el cuadro donde vamos a calcular las ecuaciones para ubicar la posición, la velocidad y la aceleración. Para el eje de las X tenemos que la posición en X es igual a posición inicial más velocidad inicial en X por el tiempo. Para calcular la velocidad en el eje X, la velocidad de X es igual a velocidad inicial de X. Y para la aceleración, como dijimos anteriormente, la aceleración en el eje de las X es igual a 0, pues no hay cambio en la velocidad. Para el eje Y, tendremos que Y es igual a Y inicial menos G partido 2 por el tiempo al cuadrado. Para calcular la velocidad, velocidad en Y es igual a menos G por tiempo. Y para la aceleración en el eje Y, tenemos que la aceleración en Y es igual a menos G, que es lo mismo que menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. En un partido de béisbol, un jugador de pie y en reposo batea una línea y esta sale en línea recta a medida que va llegando al jugador que la espera. Este la atrapa casi tocando el suelo. Este es un típico movimiento horizontal, un caso especial del movimiento parabólico. Escucha y piensa. Cuando a un objeto o proyectil se le impulsa horizontalmente, a la vez que se le deja en caída libre, se forma un tiro semiparabólico, el cual es la mitad de un tiro parabólico completo. Cuando resolvemos un caso de tiros parabólicos,
Se recomienda dividir los movimientos en horizontales y verticales, aplicando en cada uno las diferentes fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado, respectivamente. Pongamos un ejemplo del movimiento de un proyectil. Una flecha se dispara horizontalmente con una rapidez de 58 metros por segundo, desde una altura de 1.5 metros sobre el suelo. ¿A qué distancia del arquero llegará la flecha al suelo? En este caso es lanzamiento horizontal. Encontramos el tiempo que tarda la flecha usando la ecuación de la altura del movimiento de caída libre, ya que posición en Y inicial es igual a 0 y Y es igual a menos H, que es la altura. Tenemos para la posición en eje Y que la altura es igual a lo siguiente. Entonces aquí tenemos los datos del problema. La rapidez inicial, que son 58 metros por segundo, la altura, que es igual a Y, 1.5 metros, y nos piden que calculemos el alcance de la flecha. Para encontrar el alcance debemos calcular a T, y para eso lo vamos a despejar de la ecuación de la altura. Entonces seguimos con la operación. Entonces despejamos a T. Altura es igual a 1/2 de G por T al cuadrado. Nos interesa el tiempo, entonces el tiempo será igual a raíz cuadrada de 2 por G entre 2 por I entre G, lo que será igual a 2 por la altura, que es 1.5, entre G, que tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. El tiempo tendrá un valor de 0.553 segundos. Para hallar el alcance, entonces multiplicamos. El alcance será igual a posición final menos posición inicial en X. Para calcular el alcance tenemos la ecuación posición en X menos posición inicial, y también lo podemos encontrar con la siguiente ecuación: velocidad inicial en X por el tiempo. Ya calculamos el tiempo, entonces vamos a multiplicar la velocidad inicial, que fue de 58 metros por segundo, por el tiempo, que son 0.553 segundos. Y eso nos da un resultado de 32.1 metros, que fue el alcance alcanzado por la flecha. Colocamos los resultados y tendremos que el tiempo fue de 0.553 segundos y el alcance de la flecha de 32.1 metros. Muy fácil, ¿verdad? Existen otras situaciones en donde solemos conocer el ángulo y la rapidez iniciales del lanzamiento. Entonces podemos utilizar relaciones trigonométricas. Tenemos que, para determinar la posición en el eje de las X, posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Para la velocidad en el eje de las X, Bx es igual a B inicial X, que es constante, por lo que velocidad en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Para calcular la aceleración en el eje de las X, recordamos que la aceleración en X es 0, pues la velocidad se mantiene constante, por lo que la aceleración es 0. En el eje Y, para calcular la posición tenemos que Y es igual a Y inicial más velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo, menos G partido 2 por tiempo al cuadrado. Para calcular la velocidad en el eje Y, tenemos que B en Y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo menos G por T. Para calcular el alcance de un proyectil,
tenemos que eso es igual a R, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo dividido entre G. Para calcular la altura máxima, H es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo dividido entre 2G. Muy importante, el vector de velocidad inicial se descompone en las componentes rectangulares, la horizontal Bx y la vertical By. Durante el movimiento ascendente, la componente vertical de la velocidad empieza a disminuir hasta llegar a 0 a la altura máxima. Después de ascender el cuerpo, la componente vertical empieza a aumentar nuevamente según desciende. La componente horizontal se mantiene constante durante todo el movimiento. Veamos otro ejemplo. Un niño lanza una pelota desde el balcón de su apartamento y alcanza 10 metros de manera horizontal. ¿Cuál será su rapidez de lanzamiento si la pelota tardó 1.2 segundos en caer? Como la pelota se lanza horizontalmente, su rapidez de lanzamiento es la distancia horizontal dividida entre el tiempo, que es la ecuación para la velocidad constante del movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos los datos. Distancia igual a 10 metros. Tiempo 1.2 segundos. Vamos a calcular la velocidad. Operación. La velocidad es igual a distancia entre tiempo, que es lo mismo que 10 metros dividido entre 1.2 segundos, lo que nos da un resultado de 8.33 metros por segundo. ¿Lo entendiste? Veamos otro ejemplo. Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 80 metros por segundo y un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. Calcula la posición después de los 6 segundos y el alcance horizontal. Tenemos los datos. Velocidad inicial igual a 80 metros por segundo. Ángulo 30 grados. Tiempo 6 segundos. Operación. Primero tenemos que descomponer el vector B0 en su forma rectangular. B inicial en X es igual a B inicial por el coseno del ángulo menos 80 metros por segundo por el coseno del ángulo. Eso nos da un resultado de 69.28 metros por segundo, que es nuestra componente de la velocidad inicial en X. Para calcular la velocidad inicial en Y, la fórmula es velocidad inicial por el seno del ángulo, lo que es igual a 80 metros por segundo por el seno del ángulo, que es 30. Nuestra componente inicial en Y será igual a 40 metros por segundo. Ahora calculamos la posición a los 6 segundos. La posición en X es igual a velocidad inicial en X por tiempo, lo que es lo mismo que 69.28 metros por segundo por el tiempo, que son 6 segundos, lo que nos da un resultado de 415.68 metros, que será la posición en X. Para la posición en Y, a los 6 segundos tenemos que Y es igual a velocidad inicial en Y por tiempo menos un medio de G por tiempo al cuadrado, que es igual a 40 metros por segundo por 6 segundos menos 9.8 metros por segundo al cuadrado por 6 segundos al cuadrado dividido entre 2, lo que nos da un resultado
de 63.6 metros. Para calcular el alcance, primero debemos calcular el tiempo total. El tiempo total es igual a la velocidad inicial en y dividido en 3g, lo que nos da un valor de 4.08 segundos. Como tenemos que calcular el tiempo de subida y bajada, lo multiplicamos por 2 y nos da un total de 8.16 segundos, pues fue a la altura máxima. Para calcular el alcance tenemos la fórmula X es igual a velocidad inicial en X por tiempo, lo que es igual a 69.28 metros por segundo por 8.16, dándonos un resultado de 565,2 metros. Es importante que recuerden que la trayectoria de un proyectil que acelera solo en dirección vertical y que al mismo tiempo se mueve en dirección horizontal con velocidad constante es una parábola. Cuando la resistencia del aire es lo suficientemente pequeña como para no tenerla en cuenta, como en el caso de un objeto pesado que no adquiere gran rapidez, la trayectoria es parabólica. Practica en casa y socializa con tu maestro y compañeros los siguientes ejercicios. Número 1. Un atleta lanza un disco con una velocidad de 10 metros por segundo. Despreciando la resistencia del aire, determina el máximo alcance del disco. Como se ha pedido, el máximo alcance debe lanzarse con ángulo de 45 grados. La fórmula del máximo alcance es R igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 por el ángulo dividido entre G. Número 2. Un lanzador de béisbol arroja una pelota horizontalmente desde lo alto de un barranco. Dicha pelota posee una velocidad de 9 metros por segundo. Se pide calcular la distancia horizontal y vertical a los 1.5 segundos de caída. Recuerda que al ser un tiro horizontal, la velocidad vertical no existe. Solo tendremos una velocidad inicial en X, que es V inicial X, que es de 9 metros por segundo. En la clase de hoy aprendimos que el movimiento parabólico corresponde a dos tipos de movimientos. El movimiento rectilíneo uniforme para el eje X con velocidad constante y aceleración nula. Y al movimiento vertical para el eje Y con caída libre, velocidad variable y aceleración constante, cuya trayectoria es una parábola. Esto lo hemos aprendido mediante el uso de ejemplos de la vida diaria, estudiando conceptos importantes del movimiento parabólico, analizando y observando gráficas e imágenes cotidianas, e identificando las variables y expresiones para la resolución de ejercicios. Esta clase de hoy nos sirve para comprender mejor una serie de actividades que realizamos a diario y se relacionan con el movimiento parabólico, como los deportes, lanzar objetos o proyectiles de cierta altura, regar las plantas con agua de la manguera o incluso saltar.
Espero te haya sido útil nuestra clase de hoy y la puedas aplicar a tus actividades del cuadernillo para avanzar en tu proyecto final. Cuídate y cuida a los tuyos en estos tiempos de pandemia. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Nos vemos pronto. Muchas gracias.